Lo que sí les recomiendo son los libros generales, esos sí, échenselos. Y si ya se les van interesando algunas cosillas, bueno, ahí tienen la bibliografía sobre esto, bien hecha. Podrían ser 2,000 libros y unos 5,000 artículos. No hay nadie que sea capaz de dominar toda la bibliografía sobre el proceso político mexicano. Nadie, ¿no? Es enorme. Está en inglés, en español, en inglés. Hay bastante en francés, hay un poco en alemán, y si alguno quisiera meterse en ruso, incluso en ruso. Cuando había Unión Soviética, se pusieron a... Yo creo que ahorita no hay nadie que le interese México por allá, pero hubo un tiempo en que sí les interesó, porque era otro país revolucionario. Así que hay bibliografía sobre México para dar y regalar. Y luego lo que ustedes hagan cuando ya sean profesionales, y hagan también sus libros y sus... va a haber... Esto es el cuento de nunca acabar. Muy bien, lo que yo quiero empezar en el presente, en donde están ustedes. Y quisiera preguntarles primero, ¿quién tiene qué idea tienen de México político aquí en el 2010 y en agosto? ¿Quién se echa en unas frases, una definición del sistema en el que están ustedes viviendo? En que están ustedes todos los días inmersos y están muy conscientes, porque todo el tiempo leen y viven. Bueno, no quiero tampoco torturarme, pero sí me interesa, no lo digo, me interesa porque no tengo una idea clara de qué es lo que ustedes piensen sobre el país y el sistema político en donde les tocó vivir y se están desarrollando. El punto de partida, el que yo les voy a presentar, es una enorme insatisfacción. Yo no estoy satisfecho con este sistema político. No estoy satisfecho en lo que hemos logrado, porque creo que hubiéramos podido lograr mucho más. Ahora, esto es algo propio de las ciencias sociales. Todo cientista social, todos, si son fieles a su vocación, tienen que estar insatisfechos. Incluso si son muy conservadores y están de acuerdo con el sistema en el que se vive. Incluso si están en Suecia o en Suiza, que son casi el paraíso, o en Finlandia. Siempre es posible mejorar la situación en la cual se encuentra una sociedad, siempre. Y una parte de la tarea del cientista social es encontrar los problemas y la forma en que se puede mejorar una situación existente. Ya no se diga de Estados Unidos, bueno, ahí sí que mil cosas se pueden mejorar allá. Desde cómo salirse de Afganistán y qué hacer con el desempleo, cómo mejorar la relación entre los grupos raciales, cómo recuperar el dinamismo de la economía. Ahora, si ese es el país, la gran potencia, incluso un republicano conservador tiene elementos para hacer una crítica de su estructura social, política, económica, cultural. Bueno, en México, solamente que esté uno, no se necesita ser un gran cientista social, con un poquito de imaginación, encuentra uno dónde están los puntos, dónde está fallando, y explicar por qué se está fallando, y en la explicación se puede uno empezar a montar para elaborar una respuesta. Entonces, en el México del 2010, tenemos en primer lugar, cualquiera de ustedes que si no les diera pena hablar e intervenir ahorita, hubieran podido rápidamente señalar que
el problema que ustedes van a tener, el problema del empleo. No hay fuentes de dinámicas de empleo. La economía mexicana se encuentra en una situación muy desafortunada desde 1982, que es el momento en que viene la gran crisis del modelo económico posrevolucionario, y no ha sido capaz de generar el dinamismo necesario para absorber la demanda de empleo que se genera cada año con una nueva camada, una generación de demandantes de empleo que nació hace 15, 18, 20 años y que ya no se puede parar. Esta no es una variable, es una constante. Pueden señalar el problema de la inseguridad, el problema de la corrupción, de sus estructuras políticas, administrativas, jurídicas. Pueden señalar la muy tensa y difícil relación que tenemos con los Estados Unidos en materia ahora de migración, pero también en materia de intercambio económico, y también ahí está el origen, uno de los orígenes del problema del narcotráfico. Podemos hacer un montón de puntos, póngale el otro por favor. Pero vamos a tomar esto para meternos al México de hoy. Vean ustedes esta cifra. Esta cifra es realmente interesante. 1976. Eso es hace 34 años. Hace 34 años se podían llevar las elecciones más importantes, las elecciones nacionales, llevarse a cabo y encontrarse con que el candidato del PRI sacaba el 100%. Eso es... ni en la Unión Soviética se daban esas... Profesor, pero eso fue porque fue candidato único, ¿no? Entonces, no es lo mismo que si hubiera tenido un competidor que hubiera sido solamente él. Que incluso hasta López Portillo dijo, porque votar a mi mamá yo ya sería la presidenta. Y yo creo que su mamá votó, pues si es que tenía. El punto del sistema aquí es que era un sistema con elecciones sin competencia, sin contenido. El único partido que podía haber presentado a un candidato, que era el PAN, decidió no presentarlo porque no tenía sentido. Entonces, la esencia del sistema era la del partido dominante, casi único, partido de Estado. Que el otro candidato de izquierda que era Valentín Campa. Pero no estaba registrado. Entonces, este 100 es producto no deseado de la naturaleza íntima de ese sistema. No había realmente competencia. Entonces estos partidos testimoniales, como era el PAN, pues tenían mucha razón en preguntarse, bueno, ¿y para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene unas elecciones que de antemano se tiene el nombre del ganador? No necesitan ir a las urnas, ya se sabía. Y no solamente el ganador en la presidencia, sino más o menos cómo iba a quedar el Congreso y cómo se repetía este mismo esquema en los estados y en los municipios. Luego viene el rápido cambio. Este es uno de los 100 indicadores que podríamos tener de cambio. Uno parece es el más obvio, el más sencillito, el más fácil de entender. En esto es la crisis económica. Lo que uno no se explica es cómo pudo haber tenido el 70% en una crisis económica de la patada. Bueno, porque no era cierto. La Secretaría de Gobernación tomaba las medidas para... ¿En qué proporción debemos de ganar? Una proporción decente para que no sea esto, pero suficiente. Estos dos son los números ya más interesantes.
Aquí se supone que es por una mayoría absoluta, pero penitititas, ni siquiera del 1%. Es nada más unas décimas por arriba de la mitad. Lo necesario para decir, la mayoría de los mexicanos votó por mí. Pero aquí tenemos el 1988, el fraude electoral. Y luego viene lo que nos interesa. Esto. Aquí es el cambio del régimen. Y este es los primeros momentos, los primeros 10 años del régimen, lo que estamos viviendo ahora. Insisto, son muchísimas los indicadores que podríamos tomar para señalar cambio. Hay otros tantos que podemos tomar para señalar que no ha habido cambio. El cambio es político. Pero, y aquí les recomiendo el libro, para los que lo quieran, puedan, tengan tiempo, de Mauricio Merino. Mauricio Merino no fue alumno de esta institución, pero sí fue profesor de esta institución, consejero del IFE, y ahora decidió el miserable irse al CIDE en vez de quedarse aquí. Se le hicieron varias cosas, no se nos quedó el Mauricio. Tiene su columna en el Universal cada semana. La tesis de Mauricio es que en México lo que hubo es una transición votada, pero no pactada. Y eso hace un montón de diferencia. No hubo un acuerdo explícito entre las élites políticas, entre la élite del poder. Aquí ese concepto también, volviendo a Wright Mills, él es el autor de The Power Elite. Es un concepto buenísimo que él usa para introducirse en los intestinos del sistema político norteamericano. Pero es un concepto válido para todos los sistemas políticos. Son de esos conceptos que ya los irán ustedes adquiriendo lentamente, poco a poco, que detrás de esos conceptos hay una teoría. La élite del poder de la que habla Wright Mills básicamente está hablando de los 1950s y 60s de Estados Unidos. Dice, son 4 los componentes de la élite del poder: la élite económica, la élite política, la élite militar. Nosotros no la tomamos en cuenta porque no somos una potencia militar, pero ellos sí, en la Guerra Fría. Y la élite cultural. Él habla de élites culturales, lo mismo el actor de cine, que el de televisión, que el escritor, etc. Estas 4 élites, dice, si tomamos el tope de todas se conocen entre sí. Básicamente fueron a las mismas escuelas, vivieron en los mismos ambientes, tienen el mismo lenguaje y tienen una visión del mundo muy similar. Entonces, lo que se necesitaba, la oportunidad que no hubo, bueno, hubo pero se desperdició, es haber hecho este momento una transición no solamente votada, sino pactada. ¿Dónde se hizo una transición pactada? Un ejemplo de transición pactada en España. Ahí, también como en México, hay un cambio de régimen anterior al nuestro, con la muerte del dictador de Francisco Franco y la ausencia de una solución dentro del propio régimen, porque a quien le habían dejado las riendas del poder, el almirante Carrero Blanco, se fue para el cielo con una bomba que le puso ETA y realmente sí se fue para arriba. Luego bajó. Entonces viene el cambio, se dan muchas circunstancias internacionales y nacionales para hacer el cambio, pero se pacta sobre todo la nueva Constitución. ¿Y qué hay de los pactos de Chapultepec? Bueno, los acuerdos de Chapultepec que se hicieron durante la transición, que bueno, no son similares a los de la Moncloa de España, pero ¿qué peso tuvieron o cuál fue realmente la importancia que tuvieron? Nada. Esos fueron pactos sin
tener el contenido de un pacto, como sí lo tuvo finalmente en España, porque es la Constitución, es la nueva regla, ahí todos entran, incluso los que ni se dieron cuenta de que hubo el pacto, los afecta. Lo de Chapultepec, parece como el bosque de Chapultepec o el zoológico de Chapultepec, una cosa secundaria donde sí hubo ánimos, pero no hubo compromisos de actores a los que se les pudiera pedir responsabilidad sobre los compromisos. Dos cosas. Uno, entonces, ¿cómo usted considera porque ahorita se decidió que quizás en España se iba a juzgar los crímenes del franquismo? O sea, y eso creó una reacción bastante fuerte desde la parte de la población. Y en España se considera, muchos españoles consideran al menos, que la fuerza de los antiguos franquistas continúa estando muy fuerte. ¿Cómo se integra eso en lo que dice de los pactos Monroe? En realidad no se integra más que tangencialmente. Bueno, yo creo que lo que estaba diciendo, porque toda esa parte de enjuiciar empezó por Garzón, si no me equivoco, ¿no? Y entonces y a Garzón después se le echaron encima. Yo creo que ahí incluso está la prueba de que lo que dice el profesor es un poco como acertado, porque sí hubo esa transición y se nota tanto que incluso el nuevo régimen está atacando al que ataca a los anteriores, a los franquistas. En el caso de España, uno de los acuerdos implícitos es que no se viera el pasado. Entonces, en el pacto, no hay un párrafo donde se diga y no se van a desenterrar a nadie, pero estaba implícito. Es bien complicado. Aquí Reinaldo Ortega ya les hablará de lo de España. Él conoce muy bien el momento de la transición, en donde lo viejo no desaparece, no puede desaparecer nunca. El pasado queda en el pasado. Creo que es Faulkner el que dijo eso de que en realidad el pasado nunca pasa, ni es pasado. Claro, él estaba hablando desde un Estados Unidos del Sur, en donde lo de la esclavitud todavía no ha pasado. Pero en general, el pasado nunca queda destruido del todo. Cosas nuevas se le añaden. Ahí fue el pacto entre el ejército, que dejó entrar al Partido Comunista, con el que tenía la guerra a muerte, más que con los socialistas, y por parte de los socialistas y de los comunistas aceptar la monarquía, entre otras cosas. Introducir todo el sistema electoral, el sistema de las autonomías, lo de Cataluña, lo del País Vasco, todo eso fue un acuerdo. En México no lo hubo. Lo que hubo fue, vamos a dejar que las elecciones decidan. La Constitución de 1917 sigue siendo la Constitución de hoy. Claro que no es cierto, porque la Constitución de 1917 ha recibido, ¿qué? 400 o 500 reformas y la sigue recibiendo. Así que ya es una... ¿Quién sabe qué sea lo que tenemos? Habría que valorar bien cuándo se hicieron los cambios y decir, bueno, pues más o menos esta es la Constitución como de los 1960. Pero en términos formales, la Constitución se mantuvo. El régimen se cambió y el marco legal se mantiene. Pero justamente porque no se hicieron los pactos claros, porque no había ni la voluntad ni el actor capaz de hacerlo, tenemos esto de aquí abajo, que es el 2006, y que nos tiene, no sé hasta cuándo, en una tensión interna y en una división interna fantástica, porque la diferencia es realmente mínima. Y la atmósfera en la que se consiguió esta diferencia es una atmósfera de altísima tensión. Entonces tenemos una situación de una política polarizada. El nuevo régimen tiene en su esencia una enorme polarización que no vemos de momento cuál es la salida. Bueno,
no les voy a dar todo porque eso tiene un montón de... Esto lo hago a veces es una presentación que hago para que sea en sí misma una explicación total, pero eso me lleva como 2 horas o 2 horas y media. ¿Podríamos comparar un poco esto a lo que pasó cuando acabó la República de Vichy y que De Gaulle se negó a aceptar que la República hubiera acabado y no la reinstauró, sino que prosiguió su... Pues sí, porque ahí hay mucha continuidad dentro de todo. Sí. En cambio en España no, porque se trata de un régimen no democrático pasar a un régimen democrático. La República de Vichy es la guerra. Es la guerra, eso sí que es un desastre enorme, pero mantiene una continuidad institucional. A ver, pasemos a lo... Yo le digo cuándo se pare, a ver. Esta es la otra, esta. Esto también viene ya me di cuenta en el libro de María Amparo, más o menos lo mismo. Estamos en un nuevo régimen, con una legitimidad de las elecciones, la legitimidad del 2000, que nadie ha puesto en duda esa legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que el mexicano normal, común y corriente ve en su nuevo régimen? Tiene apenas 10 años. Está recién nacidito. Y cuando, esta es una encuesta, hay varias, allí encontrarán otras, y encuestas hechas por la Secretaría de Gobernación, por Mitofsky, por ustedes, esta nada más es una muestra. Bueno, ¿su país es gobernado por los intereses de unos cuantos para su propio beneficio o es gobernado para el beneficio de toda la gente? Pueden ustedes cambiar que está mal hecha la redacción, que está muy simplona, lo que sea. Pero el hecho es contundente. Aquí solamente Ucrania nos ganaba en desconfianza de su estructura de autoridad, lo cual no es un consuelo. Entonces, esto tiene el 83%. Sí, es una enorme mayoría de los mexicanos que están conscientes de que su estructura de poder puede ser legal, pero no es legítima. Ese es digamos, el problema central en el que estamos montados ahora. Y no es un problema nuevo. Este problema lo vamos a ir viendo repetido en el pasado. Tiene una raíz hondísima esto, de ver a las estructuras de poder en México como unas en donde los muy pocos sacan un enorme provecho de los muchos. No se explicaría el llamado de Hidalgo, ahora que estamos en el bicentenario de 1810, si no hubiera habido algo muy similar entonces. Si hubiera tenido una enorme legitimidad el sistema, y sí la tenía hasta eso, pero estaba el enorme resentimiento. La política, las instituciones políticas, la democracia en particular, es una manera de guerra sin bajas. Es la lucha de intereses, de clases, de individuos, de grupos, de una manera muy civilizada, en donde se acepta el resultado temporalmente, pero no se le niega. La política es conflicto. Entonces, el nuevo sistema, con una estructura electoral en donde hay apenas una pequeña diferencia, y el que quedó en segundo lugar le niega legitimidad al primero. Cuando las estructuras funcionan bien, el que pierde, bueno, pues acepta. La legitimidad del ganador la tiene el perdedor.
Esa es su única, o no es única, pero su gran ventaja. Cuando Al Gore le dicen, pues, perdiste, aunque ganaste el voto mayoritario, frente a Bush, que gana en el colegio electoral, aunque pierde en el voto popular, y gana en el colegio electoral porque la Suprema Corte se mete a ponerle fin al recuento en Florida. Y Gore dice, está bien, el ascenso de Bush a la presidencia no se hizo de la mejor manera, pero yo lo acepto. Y el sistema logra superar ese momento tan duro, de conflicto. Pero aquí no. Aquí quien se queda en segundo lugar dice, no lo acepto. Hubo fraude y hubo intervención ilegítima del presidente en favor del candidato de su partido, y se metió el Consejo Coordinador Empresarial y la televisión estuvo sesgada, en fin. Y la idea del electorado, del ciudadano normal, común y corriente de nuestro país, es que esa estructura de poder no está dando resultados, no está dando los resultados que promete teóricamente, que es una democracia en donde los intereses de la mayoría son los que están representados. Eso no es cierto en ninguna parte, pero en este caso queda con una claridad. En todas partes bueno, no en todas partes, pero es curioso que en Egipto hayan dicho eso. Yo creo que los han de haber torturado a los porque esa sí es una estructura oligárquica de poder brutal. Pero bueno, este es nada más un indicador. No los tomen muy en serio, porque estas muestras de opinión pública tienen muchas dificultades en formularse y se tienen que recibir con un granote de sal. A ver qué más tenemos. No, sígale, esto ya no. Esta es la otra que quería yo. Para señalar la importancia que tiene la historia política. Vean, ustedes, estos son de dos años, ¿no? De enero de 9 y enero de 10, y tres franjas con confianza alta, media y baja. Esto es de consulta Mitofsky, ustedes se pueden meter allí y verla y darle vueltas, etc. A ver, un torito. ¿Qué es lo que les dice esto? ¿Qué instituciones tienen la confianza más alta en México hoy, en el 2010? ¿Y esas instituciones qué son? Las más estables. Sí, está bien. Bueno, verticales. ¿Perdón? Instituciones verticales, no oligárquicas. También. Tienes razón. Solo una pregunta, ¿en México los medios de comunicación no son controlados por casi nadie? Que son autónomas, ¿no? Estas tres son instituciones coloniales. Este es el México del siglo XVIII. Es el México no democrático. Es el México totalmente producto de la conquista y de una estructura en donde el centro de poder ni siquiera estaba aquí. Es un centro de poder que está en la corte, en Madrid. Son, como dicen, las tres son estructuras no democráticas. Las universidades se han que democratizado últimamente, pero decía, cualquiera que vive en una de esas pues, se da cuenta de que no lo son. ¿Y dónde están
las instituciones del nuevo orden, donde está representada la soberanía mexicana. Aquí está. El Congreso es el representante de la soberanía, ese es el que tiene en la vida cotidiana. Todos somos parte de la soberanía, todos somos ciudadanos, aquí ya no hay ningún menor de edad, entonces está en nosotros, pero como nos juntamos tan pocas veces, o nunca, como conjunto, está delegada. Pero aquí es donde está la soberanía, y aquí están, aquí hasta abajo, hasta el fondo de la pirámide, están las estructuras políticas que mueven a la democracia, las que le dan sentido cotidiano, las que ligan a las estructuras de poder con la sociedad. Los partidos políticos son los que tienen que tomar las demandas, procesar las demandas, proponerlas como legislación, y sus representantes aquí son los que van a hacer esa legislación y van a estar pendientes de que se conviertan en hechos cotidianos reales. Esta es la democracia. Esto es el autoritarismo. Entonces, en el México de hoy siguen funcionando en el imaginario social como más confiables las instituciones que nos legó la colonia. No todas, pero las que están allí son coloniales. El ejército es el que tiene la historia más corta. El ejército mexicano es del siglo XVIII. Pero las otras llegaron por la conquista. Y son parte, bueno, la iglesia es parte del Estado. Las universidades son... ¿por qué no estoy del todo satisfecho con esto de que una parte importante de los mexicanos crean que las universidades son confiables? Creo en parte que es que la mayoría de los mexicanos nunca pasó por una universidad. Entonces tienen, digamos, una idea muy positiva, que si estuvieran en las universidades probablemente moderarían su confianza. Pero bueno, es la confianza en la inteligencia, en el ejercicio de las disciplinas, de la inteligencia sistemática, del conocimiento, de la ciencia. Pero vean dónde está el presidente. En un país que desde el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo el siglo XX, concentró en el poder ejecutivo el verdadero poder. Está en un punto más bien tirándole de la mitad para abajo. Desde luego que los bancos y los empresarios lo flanquean. No deja de tener su gracia eso. Los llamados factores reales de poder. Ahora, los medios de comunicación, bueno, eso explica muchísimo de la política actual. Es un duopolio en la televisión, y la televisión es la que informa, y de donde se informa el grueso de los mexicanos. Ahorita ya se acaba el tiempo, ¿no? Pero si pusiéramos la tabla de dónde sacan su información los mexicanos, pues es de la televisión. Pero la televisión es ese mundo mágico de hacer creer, de make believe. Y resulta que sí ha captado la imaginación de los mexicanos. No son los únicos medios, pero son de los más interesantes. Bueno, entonces, a ver, déjeme ver véale dónde está lo de las fuentes de información. Las fuentes, y ya con eso nos
Nos quedamos. ¿De dónde? ¿Dónde está esa fuente de información? Porque ahí estaban. El ejecutómetro es muy bueno eso, ¿verdad? Solamente en este país puede haber eso, el ejecutómetro. Bueno, con eso lo empezamos la siguiente clase, pero están en barras, es en barras de donde está lo de el papel, aquí está. Entonces, ahora ya que la habíamos encontrado, aquí está, ¿no? Entonces, la fuente principal de información política de los mexicanos viene de la televisión. Y la televisión ha hecho un buen trabajo en hacer creer a los mexicanos que la televisión es una fuente confiable. En eso hay que reconocerles que sí saben su trabajo, sí saben cómo hacerle. El radio, y vean ustedes la prensa y la información escrita, que es la que pone la agenda en la información, es la que recibe menos atención y sin embargo es la que marca el ritmo de dónde están los temas que se discuten, es la prensa. Pero la prensa es para una élite, es el mínimo, francamente el 10%, y ya estos no me interesa, esos ya ni la televisión, pero eso es una minoría. El grueso pues se encuentra, su visión de los problemas, su visión del país, su visión de la política viene de la televisión. Y la televisión nuestra también de dónde viene, tiene su historia. No es posible entender ese dominio de la televisión sin conocer su historia política desde los 1950, y esa historia está ligada al partido de Estado y al control del presidente. Así que todas estas problemáticas que tenemos ahora tienen una explicación en el pasado.